buenas noches, ¿cómo están? Feliz viernes para todos, 20 con 1 minuto, 30 grados de temperatura. Comenzamos Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. ¿Cómo te va? El saludo también para todos los televidentes. Hay mucha información que vamos a estar compartiendo con todos ustedes, que también pueden ser parte, como siempre, aquí de Puntos de Vista, dejando sus mensajes al 0985-625-000. Diego, es viernes, generalmente días en los que ya estamos un poco más tranquilos, pero a diferencia de otros días, de otras semanas, el día de hoy estamos teniendo, por un lado, mucha información todavía que compartirle a la gente y también mucho de lo que tiene que ver con todo este proceso electoral que se espera este fin de semana. Asimismo arranca la información política intensa, ya mirando lo que va a ser el sufragio en sí. Acabó la propaganda política, así que nos concentramos en lo que va a ser la información de dónde ir a votar, los documentos que llevar. Vamos a ir haciendo hincapié en esto, qué no se puede hacer, qué es delito, qué hay que evitar. Sí. En general, las actividades normales, un domingo normal. Con la votación, podríamos decir, no hay restricciones. No hay muchas restricciones, salvo las reuniones en las inmediaciones, por ejemplo, de aquellos lugares, aquellas escuelas que serán locales de votación. Preparaciones también desde el TSJE. ¿Qué está prohibido? Hay algunas prohibiciones, aunque mínimas. No hay prohibición de venta de bebidas alcohólicas. Eso es la gran pregunta, vamos a ser sinceros, ¿verdad? Sí. La gran pregunta es, ¿se puede tomar o no se puede tomar? Se puede tomar. Exacto. Y también pueden haber también eventos sociales. Torneos de siempre y cuando no estén cerca de los locales de votación. Y otra cosa, se puede tomar alcohol, pero no se puede sufragar alcoholizado. Sí. Puede ser un problema. Exactamente. Así que cuidado también con ese tema. Lo otro que hay que saber, hay que mirar en la página porque no se vota donde siempre. Sí. Vos estás afiliado, por ejemplo, al Partido Colorado, no vas a votar en tu colegio de siempre. Los miembros del Partido Colorado que no hayan pedido su exclusión del padrón de la concertación pueden votar. Si usted es afiliado de la ANR, pero por A o B motivo prefiere no votar en el Partido Colorado, puede ingresar a la página de la concertación y allí ver el padrón que tienen ellos habilitados. Y puede el día domingo tomar la decisión de ir a votar, sea del partido que sea, no solamente ANR, sino también cualquier otro tipo de partido, movimiento. Puede escribir ahí su número de cédula y ver cuál es el local de votación, o en todo caso, si lo quiere hacer por parte del Partido Colorado y está afiliado, también está a disposición el padrón de ellos. Pero mucho cuidado, no se puede votar en dos elecciones, no se puede votar en el Partido Colorado y en la concertación porque eso está tipificado con multa y con pena de cárcel incluso, así que mucho cuidado con eso, porque alguna gente seguramente inescrupulosamente va a hablar de eso como de la venta de cédula. Así que tema de elecciones hoy, pero no solamente vamos a hablar de elecciones, vamos a hablar de una nueva condena al Estado paraguayo. Exactamente, y relacionado a un crimen que se recuerda bastante, que es el de Santiago Leguizamón. En instantes vamos a estar entrando en detalles en esto, en lo que tiene que ver también con las elecciones del próximo domingo, Diego. Acompáñenos que ya hablamos del caso Leguizamón en un ratito aquí en Puntos de Vista. 20 con 10 minutos, seguimos nosotros en Puntos de Vista, jornada de viernes, ya le adelantábamos algo que íbamos a hablar del caso Santiago Leguizamón, porque el Estado paraguayo fue condenado por este caso y vamos a hablar de algunos detalles de qué significa esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos. Así que en un ratito ya nos metemos en ese tema para hablarlo a profundidad. Una fecha muy importante fue el asesinato de Santiago Leguizamón y marca un hito dentro de lo que es incluso la lucha por la libertad de expresión en nuestro país. Así que en particular a nuestro gremio también nos toca muy de cerca esto que está pasando en el caso de Leguizamón, Fernanda. Exactamente. Queremos saludar y entrar ya de lleno con todo lo que tiene que ver con la sentencia aquí a Dante Leguizamón. Él es hijo de Santiago, pero también secretario ejecutivo de CODEUPI. Santiago, Dante, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, muy bien, digamos, bastante satisfechos por la sentencia de hoy, ¿verdad? Después de muchísimo tiempo, o sea, si partimos de base como el día del asesinato de Santiago, estamos hablando del 91, de alguna manera se puede encontrar un cierre con esto ya en el aspecto, digamos, familiar. Sí, son 31 años después del asesinato, son 15 años de proceso internacional, digamos, porque la causa se presenta en el 2007. Realmente sí se podríamos considerar como un cierre o un hito, por decirlo de alguna manera, de justicia para Santiago.
Bueno, para nosotros también es importante eso, es muy importante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya detectado y haya reconocido y haya condenado al Estado por las violaciones de derechos humanos que ocurrieron, que tienen que ver con la vida de Santiago, con la no protección de un periodista, la libertad de expresión y también los derechos relacionados a la justicia, ¿verdad? La impunidad también de este caso. Totalmente. Pero tenemos el momento, ¿verdad?, de la sentencia para compartir con ustedes, para poner un poco en contexto esto que estamos hablando hoy y que termina condenando a nuestro Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, declaró la responsabilidad internacional de Paraguay por la violación de los derechos a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos en perjuicio del señor Santiago Leguizamón Sabán y de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos en perjuicio de Ana María Margarita Morra y de Raquel, Dante, Sebastián y Fernando Leguizamón Morra, esposa, hija e hijos de Santiago Leguizamón Sabán, respectivamente. En este caso, el Estado reconoció su responsabilidad internacional. Valoró que implicó la renuncia del Estado a la limitación temporal al ejercicio de la competencia de la Corte y al reconocimiento en el proceso ante la jurisdicción interamericana de la calidad de víctima del señor Leguizamón Sabán. Bueno, ahí está la sentencia. ¿Qué significa esto rápidamente, si podemos decir, a nivel de lo que es la sentencia en sí? Rápidamente significa que los hechos en general se consideró que el Estado no tomó las medidas necesarias para cumplir con los derechos humanos, tanto de Santiago como de la familia, digamos, ¿verdad? O sea, no lo protegió a Santiago, no facilitó o protegió la libertad de expresión y tampoco logró la justicia ni protegió a la familia posterior al asesinato. Hay que recordar que previo al asesinato ya se rumoreaba que lo podían matar. Sí, no, justamente eso forma parte del expediente internacional. Santiago tenía denuncia y eso estaba en conocimiento de las autoridades nacionales y no hicieron efectivamente nada para proteger. ¿Ningún tipo de protección para la familia, para él? Anterior al asesinato, ningún tipo de protección. Igual podríamos hablar de una dificultad con relación a la protección, que te proteja la policía, que respondía al mismo gobierno, que estaba vinculado, porque Fat de Amil y Andrés Rodríguez son compadres, digamos. Entonces era muy difícil aceptar en ese momento. Igual, de todos modos, no hubo una iniciativa del Estado para proteger a Santiago en ese sentido. Queremos recordar también un poco esa parte de los vínculos que trascienden, pero estamos viendo de fondo con los televidentes y también con nuestra compañera Araceli, todo lo que tiene que ver con este monumento que sin duda también es parte bastante importante del barrio Sajonia, con todo lo que representa a Santiago Leguizamón. Y se convirtió en el hito también del lugar de protestas de los gremios de periodistas. Y está Araceli, nuestra compañera, ahí para hablar también sobre esto y recordar este importante lugar. Araceli, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Diego, Fernanda, Dante y también a toda la teleaudiencia. Es así como ustedes lo mencionan, compañeros, de hecho que cada periodista se suma el 26 de abril a la visita correspondiente a este monolito instalado en homenaje a Santiago Leguizamón, el padre de Dante, que nos acompaña el día de hoy en Puntos de Vista. Y creo que este monolito expresa lo que significa Santiago Leguizamón para cada colega, para cada persona que trabaja en esta profesión. Prefiero la muerte física a la muerte ética. Esa fue una de las últimas entrevistas que realizaba Santiago Leguizamón y esa frase quedó instalada y es parte de la historia de nuestro país. También este monolito que representa mucho y que está bien enfrente del canal de SNT, de C9N, y que es visitado a diario y por supuesto cada 26 de abril. Y hay que destacar un poco la imagen de Santiago, específicamente para recordar lo que ocurrió un 26 de abril de 1991, coincidentemente en el que se celebra también en Paraguay el Día del Periodista. Y bueno, cabe destacar brevemente el crimen que ocurrió en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay, donde fue atacado Santiago mortalmente cuando salía de la sede de radio en Burucuyá, de la que era propietario.
y en donde él se dirigía para reunirse con colegas y compartir un almuerzo y celebrar su día, y fue asesinado. Y es importante poder recordarlo en este monolito que es conocido a nivel país. Les comento de que muchos periodistas que vienen de distintos puntos del Paraguay, tanto como del interior, la zona sur, la zona norte, vienen y lo visitan para poder homenajearlo y de esa manera también recordarlo a Santiago, y por ende es muy importante que hoy, en esta fecha tan importante en donde se dio esta decisión a nivel mundial, fue conocida esta decisión por parte de la Corte, bueno, poder visitar nuevamente este monolito y recordar lo que realmente significa esa fecha tan importante para nuestro país, para la historia y por supuesto para todos nosotros los periodistas. Gracias, Araceli. Importante recordar, claro que sí, de una fecha que ya era de hecho el Día del Periodista en nuestro país, pero que hasta hoy en día a veces genera como una confusión. Sí. La gente a lo mejor ya toma como el asesinato de Santiago como la marca en ese día. Ya volvemos sobre este tema porque está nuestro compañero Mario también con novedades. Nosotros un ratito dejamos el tema Santiago para que Mario nos adelante algo que tiene que ver con el mundo del deporte. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Es el año más importante de la historia, ¿verdad?, en nuestro deporte. Pensando en lo que hubo en ASU 2022, en las otras dos futuras sedes que conseguimos, y las medallas, el mérito también de toda la gente, de las federaciones, de los atletas, de los entrenadores, de las familias, de la sociedad paraguaya que se comprometió tanto. Sin duda alguna esto marca un antes y un después, no solamente en materia deportiva, sino a nivel social para nuestro país, fomentando el deporte. Bueno, la verdad que yo creo que se abrió una puerta con respecto a eventos, tal vez no solo deportivos, ¿verdad?, sino a eventos nacionales con una apertura internacional que ya va a ser muy difícil de cerrar, ¿verdad? Yo creo que la gente, el paraguayo se dio cuenta de que esto es muy importante para nosotros, para nuestra sociedad, para nuestra gente, para nuestros niños. Entonces, yo creo que hay que seguir soñando, hay que seguir proponiendo. Y bueno, estoy seguro que las cosas van a salir. Si tuviera que quedarse con un momento de gloria de aquellos Juegos de Sur, ¿con qué se quedaría, presidente? Qué pregunta. No sé, en la clausura. Son demasiados logros los que se han conseguido. 48 preseas oficiales y 5 que son de exhibición. Claro, ese es el resultado deportivo, pero lo que significa hacer unos juegos de ese tamaño, que salga todo bien y que se cierre sin un solo incidente es increíble. La expectativa de los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales y también los Panamericanos Juniors, que van a ser, gracias a Dios, aquí en Paraguay, que vamos a poder nosotros también los periodistas disfrutar de ese trabajo. Sí, muchísima expectativa. La verdad es que esos son unos juegos, hablando de los de Olimpiadas Especiales, de altísimo nivel social, que no son solo unos juegos deportivos, sino también que son programas sociales que le van a venir muy bien a nuestra gente, y bueno, a darnos cuenta que la inclusión es muy importante también en nuestro país. Bueno, y ni hablar de los Panamericanos Junior, ¿verdad?, que vamos a estar recibiendo 41 países, 5.000 atletas. Va a volver a ser el evento más grande de la historia de nuestro país. Bueno, y así vamos a seguir creciendo, ¿verdad? Quién sabe que algún sueño más grande esté cerca. Los de Sur dejaron una infraestructura grandiosa que por supuesto se va a aprovechar, y por eso podemos tener la localía en estos nuevos Juegos. Sí, claro, como recién decía, es como una puerta que se abrió, que va a ser muy difícil de cerrar, ¿verdad? Que creo que vamos a trabajar muchísimo para que esto siga creciendo. El parque todavía tiene espacio para seguir creciendo, así que vamos a seguir trabajando. ¿Qué significa para usted y para todo su equipo que podamos ser nuevamente sede de unos juegos tan importantes como lo son los Juegos Panamericanos? Y es un gran sueño que se va volviendo realidad. La verdad que tengo que agradecer muchísimo a todo el equipo que trabaja con nosotros, el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes y en este caso
del gobierno nacional, ¿verdad? Que entendió que esto es como una política país, ¿verdad? Que cuando hay una política de Estado bien hecha y correcta, trascienden los gobiernos que se van sucediendo y bueno, y este es el resultado, ¿verdad? Acá estamos viendo el trabajo de 11 años, ¿verdad? De mucha gente que fue pasando. Bien, el deseo de éxito para todo lo que se viene y disfrutar de esta gran noche, presidente. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá. Gracias. Bien, ahí lo teníamos, Diego, al presidente Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo. Estuvo conversando con nosotros y de a poco se van acercando también los atletas. Hablamos ya con Guillermo Araujo, Paola Ferrari, varios de ellos que consiguieron medallas, estuvieron en el podio, digo bien, en los Juegos Odesur ASU 2022, que fueron todo un éxito, Diego. Gracias, Mario. Estaba la gala olímpica, también nosotros compartimos la información en esta noche en la que venimos hablando del caso de Leguizamón, porque es un día importantísimo, ¿verdad? En cuanto a lo que ha sido la sentencia que se obtuvo hoy. ¿A qué condena esta sentencia de Paraguay, Dante? Estamos hablando con Dante Leguizamón. Sí, la condena y las medidas tienen como tres patas, podríamos decir. Una pata importante relacionada a las medidas de no impunidad. Si bien se cierra, podríamos decir, la posibilidad de continuar con un proceso penal, se abre un grupo de trabajo y de investigación, y no solo en el caso de Santiago, sino en el caso de los 18 periodistas asesinados. Bueno, 18 eran en el momento de que se realizó la audiencia, ahora ya son 19 más Santiago, pero obliga a que ese grupo investigue sobre esos hechos para aportar y para impulsar los procesos penales que están abiertos. También ordena otro tipo de medidas de no repetición. Por ejemplo, ordena el asignación presupuestaria para la mesa de seguridad de periodistas, ordena también que el Estado impulse y promulgue finalmente la ley de protección de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos, que esas son las medidas, digamos, grandes de no impunidad y no repetición. Y después un grupo de medidas relacionadas a medidas de reparación integral, que tiene que ver con el restablecimiento del premio Santiago Leguizamón, que se entregó entre el 2009 y el 2011 aproximadamente en el país, que tiene que ver también con declarar el monumento de Sajonia y el de Pedro Juan como monumentos de memoria histórica, y que la Secretaría Nacional de Cultura se haga cargo, digamos, del cuidado y del monumento. Tiene también que ver con una base de datos, un listado de todas las calles y todos los monumentos, porque en el país hay un montón de calles con el nombre de Santiago Leguizamón, hay escuelas, no necesariamente conocemos todas, en distintas municipalidades han tenido esa iniciativa, y además tiene el acto público de disculpas, un acto público en el cual el Estado debería pedir disculpas a la familia y también a la sociedad paraguaya por no haber tomado las acciones pertinentes para primero evitar el asesinato y después lograr la justicia. Y finalmente también una serie de medidas de indemnización para la familia y el pago de costas también para las organizaciones que impulsaron el proceso. En todo esto, todo lo que tiene que hacer el Estado paraguayo, entre ellos el impulsar esa ley de protección de periodistas, ¿qué pasa si el Estado no cumple con lo dispuesto en este caso por la Corte? Sí, ahí hay una cuestión que yo decía, se cierra una parte del proceso con la sentencia, pero empieza otra parte que es el cumplimiento de la sentencia, ¿verdad? O sea, nosotros ya desde la CODEUPI, independientemente del caso de Leguizamón, estábamos trabajando, por ejemplo, muy fuertemente en la ley de seguridad de periodistas y personas defensoras. De hecho, que estamos afinando un borrador para presentar el primer trimestre del año en concordancia y con un trabajo muy arduo con la Comisión de Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil como FAPI, el Consultorio Jurídico Feminista y otras organizaciones que estaban trabajando muy de cerca ese proceso. Pero ese es parte del desafío de como sociedad civil seguir impulsando que se cumpla efectivamente. ¿Qué pasa si no se cumple? Las sentencias no tienen en nuestro país una fuerza obligatoria directa, pero no cumplir con sentencias internacionales te puede ir cerrando puertas de participación en distintos espacios
internacionales, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que Paraguay tuvo condenas de la Corte. Paraguay tiene 3 condenas al menos de pueblos indígenas, pero al menos tiene 5 o 6 más. El Panchito López, tiene el caso de Agustín Goiburú, de los hermanos Ramírez Mancuello. O sea, hay muchos, Paraguay tiene muchos casos que va cumpliendo, digamos, en una medida bastante insatisfactoria, me animaría a decir, ¿verdad? Pero en este caso Paraguay, el Estado reconoce sus errores, digamos. En este caso el Paraguay reconoció sus errores. Igual en los otros casos la sentencia de por sí también tiene el mismo peso, pero también es un proceso hacer cumplir la sentencia, ¿verdad? Pero lo que quería mencionar es que no cumplir las sentencias internacionales, ya sean del sistema interamericano o del sistema internacional de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, de alguna manera te va cerrando puertas en la participación internacional en temas de derechos humanos y también en otros temas. Hay algunos organismos multilaterales, inclusive de financiamiento y proyectos que si el país tiene una deuda muy importante en temas de derechos humanos, frenan financiamientos o restringen financiamientos en la necesidad de que se respeten tales o se cumplan con distintas sentencias, ¿verdad? Esos son los mecanismos que existen, no hay un mecanismo diferente de obligación, ¿verdad? Sin embargo, sí quiero mencionar que hoy estuvimos conversando con el Procurador General de la Nación y también con asesores jurídicos de la Presidencia, y hay muy buena predisposición para llevar adelante estos procesos. Es importante para el ejercicio del periodismo en general, este caso, que realmente puede ser significativo en cuanto a mayor protección y reconocimiento también del trabajo, sobre todo la gente que trabaja en el interior, ¿verdad? Con a veces condiciones muy difíciles. Totalmente. Y de hecho que aparte de esta buena predisposición hoy del Ejecutivo en la posibilidad de avanzar, hemos tenido muy buen trabajo que venimos desarrollando con la Comisión de Derechos Humanos del Senado actualmente en la línea de la Ley de Seguridad para Periodistas y Defensores. Bueno, impulsada un poco, lastimosamente, por el asesinato de Humberto Coronel, que ocurrió hace solo unos meses, ¿verdad? Que tiene también una desprotección del Estado después de haber recibido amenazas. Totalmente. O sea, el caso de Humberto Coronel es un caso de un periodista amenazado que hizo la denuncia y al que no se le brindó la seguridad. Si bien se dice él rechazó la seguridad, esa no es, en los términos de protección de periodistas, en los términos de protección a la libertad de expresión, es insuficiente una respuesta en ese sentido. Él estaba amenazado en la ciudad más peligrosa del país, porque Pedro Juan tiene los niveles, y Amambay tiene niveles y índices de homicidio altísimamente superiores a otros sectores del país, y donde 8 de los 20 periodistas fueron asesinados. O sea, era una zona bastante conflictiva. Para tomar en serio cualquier situación. Hoy, una situación, no ahora con lo de Humberto Coronel, sino una situación que hace rato tendría que haberse tomado en serio en Paraguay, digamos, ¿verdad? Dante, respecto a esto y lo que mencionábamos antes de interrumpirlo también a usted, recordar un poquito cuál es el trasfondo y por qué se culpa al Estado paraguayo, porque hay conexiones que vos mencionabas con Fat Yamil en aquel momento y que de repente por ahí con toda la vorágine de la información a la ciudadanía misma se le escapa, conoce la figura de Santiago Leguizamón, recuerda el caso en sí, pero no ese entretelón que incluso vincula al Ejecutivo mismo. Santiago desde un primer momento en la radio molestó bastante a los poderes fácticos de la zona, que fueron siempre y que están instalados hoy más que nunca los poderes mafiosos. Específicamente hay 2 circunstancias en las que nosotros creemos que son fundamentales a la hora de decidir el asesinato de Santiago por parte de la mafia. Una es la presencia de Rodríguez en febrero del 91, donde Santiago, a partir del trabajo, pero en realidad fueron las organizaciones campesinas, hicieron una gran manifestación en Pedro Juan, impidiendo el tránsito, o dificultando al menos el tránsito del presidente, en ese momento presidente de la República, y eso fue atribuido, entre comillas, directamente a un trabajo de Santiago por parte de algunas personas, y la información que tenemos es que él mismo dijo, con este muchacho tenemos que hacer algo porque lo está jorobando, digamos, ¿verdad? Ese es uno de los puntos en febrero del 91. Y en marzo del 91 sale una serie de publicaciones en el diario Noticias, hoy extinto, en el diario Noticias sobre cómo se manejaba la mafia en Pedro Juan Caballero y específicamente el negocio más importante, que era la triangulación de soja
entraba soja plantada en el Brasil y salía como soja paraguaya. Uno iba a Pedro Juan y a 200 metros de la frontera veía unos silos enormes, digamos, y no había ni una sola plantación de soja en el departamento de Amambay, digamos, ¿verdad? Y había una cámara paraguaya de la soja que estaba integrada por Fat Yamil, Fernando Mendonca y otras personas. Y bueno, Fernando Mendonca también amenazó públicamente en su momento que iba a hacer algo en contra de Santiago. Después de esa publicación que salió aproximadamente entre el 21 de marzo y el 26, como 4 semanarios, digamos, en ese momento eran semanarios regionales, que Santiago era el corresponsal. El 26 de marzo se corta esa publicación. En esa fecha Santiago recibe información súper concreta y súper fehaciente de que lo iban a matar y lo matan al mes siguiente, digamos. Más allá de todo este tema que es interesante y que hay que continuar hablando, a nivel familiar, ¿cómo se vivió todo esto? Desde lo que habrá sido para la mamá de ustedes, el temor seguramente por ustedes también. ¿Tenías algún recuerdo? Tenías 13 años vos cuando lo asesinaron a tu papá, pero ¿qué recuerdo tenías de aquellas horas, de aquellos días? Sí, bueno, nosotros realmente éramos chicos, digamos, éramos chicos de 13 años, en esa época bastante desconectados sobre lo que ocurría. Santiago también tenía una radio a 600, 700 kilómetros, no estábamos en el cotidiano. Sí habían algunas cosas que nos llamaban la atención, digamos, de repente íbamos a la radio y había un ropero enfrente a la ventana. Y le decía, papá, ¿por qué pones eso? No, lo que pasa es que me entra mucho fresco a la noche, digamos. O tenía un guardia con un arma, digamos. ¿Y para qué tiene un arma? No, y es por las dudas, hermano, no se preocupen ustedes. No era inconsciente, más o menos. No dimensionábamos sobre todo, no dimensionábamos siquiera el trabajo de Santiago, no solo la peligrosidad. Recuerdo que en los últimos viajes nos íbamos en el auto y ya nos íbamos a hacer algún tipo más de investigación más compleja. Nos tirábamos en el plan del auto y mi papá y su secretario sacaban fotos de aserraderos, del rollotráfico, digamos. Y en algunos casos entrábamos a los aserraderos y nos hacía parar enfrente Nosotros teníamos 9, 10, 12 años, nos parábamos al lado de los árboles para que él pueda tener una referencia de la dimensión de los árboles que estaban echando en ese momento, ¿verdad? Muchas de esas cosas desaparecieron de la radio porque hay un vínculo directo entre Fat Yamil y Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez, la caballería, el director de la caballería, Lino César Oviedo y otra gente que allanaron, entre comillas, entraron de manera ilegal a la radio y borraron toda la información. Nosotros tenemos solamente 2 grabaciones con la voz de Santiago y Santiago hacía todas las grabaciones de todos sus spots, era su voz, digamos. Una de las famosas charlas con Humberto lo advierte, ¿verdad? Esa también, aparte, pero de la radio específicamente tenemos solamente la grabación de la apertura y el cierre de la radio, porque la radio empezaba a las 5 y terminaba a las 9 o 10 de la noche. Es decir, mancillaron absolutamente todo lo que tiene que ver también con recuerdos familiares, algo También hay un montón de cosas que nosotros no encontramos y hay un montón de investigaciones y cuestiones que tenían en la radio. Pendientes. Por ejemplo, la famosa foto que también fue confirmada por un amigo de Santiago. Hay 2 fotografías. Una la fotografía que es conocida, que está Fat Yamil con Andrés Rodríguez, y en el fondo hay un general también, que ahora no recuerdo el nombre, por eso es la relación son compadres ellos, ¿verdad? Y había otra foto en la que se habla que estaba Fat Yamil, Andrés Rodríguez, Pablo Escobar Gaviria y una cuarta persona que aparentemente era un infiltrado de la DEA. Pablo Escobar Gaviria, Andrés Rodríguez y Fat Yamil todos compartían el fanatismo, podríamos decir, por las carreras, por el hipismo y por las carreras de caballo, digamos. Tenían como muchas coincidencias, pero esa foto desapareció, esa foto estaba en la radio, esa foto confirman testigos, amigos de Santiago, que existía, pero esa foto desapareció, digamos. Gracias por estar con nosotros en esta noche y seguiremos hablando del tema porque es demasiado importante. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cerramos así por ahora el caso Leguizamón con esta condena de la cual seguiremos hablando. Pero les decíamos al arranque del programa, hoy un día en el que también obviamente tenemos información sobre las elecciones. En instantes nada más, ustedes continúen aquí con nosotros en Puntos de Vista, envíen sus mensajes, enseguida volvemos. Se
Viene la jornada electoral más importante del año, las elecciones internas 2022, y hoy te contamos todo lo que necesitas saber para llegar preparado y no meter la pata con las prohibiciones establecidas. Pero vamos por partes. ¿Cuántas personas están habilitadas para sufragar? El Tribunal Superior de Justicia Electoral confirmó que 4.873.706 electores estarán habilitados el domingo, de los cuales por la ANR podrán votar más de 2.500.000 personas, mientras que por la concertación 3 millones. Estarán participando 35 partidos políticos, 8 movimientos, 47 alianzas electorales y 25 concertaciones. ¿Los compatriotas que están residiendo en el exterior podrán votar? Por supuesto, se habilitarán 45 locales de votación que estarán distribuidos en España, Argentina y Estados Unidos. Y en Paraguay, ¿cuántos locales tendremos? Para estos comicios serán habilitados 263 distritos del país que representan 1.140 locales de votación. Ahora hablemos de lo que no se puede hacer. No se permitirán aglomeraciones en un radio inferior a 200 metros de los locales de votación. Queda prohibido portar armas en un radio de 200 metros. También se prohíbe ingresar al cuarto oscuro con teléfonos celulares, cámaras fotográficas, filmadoras o cualquier dispositivo que pueda tomar imágenes y vulneren el secreto del voto, entre otras más que te las contaremos en breve. Desde Puntos de Vista, te dejamos una tarea para la casa. Pensá muy bien en quiénes vas a depositar tu voto de confianza el domingo, porque lejos de terminar esta puja por el poder en Paraguay, solo estará comenzando. Hablamos de elecciones, ya estamos en comunicación también con Cristian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral, para preguntar y hablar un poco más de números y otras cuestiones que tienen que ver con las elecciones. ¿Qué tal, director? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Saludos también para Fernanda y para toda la teleaudiencia. Bueno, ¿cómo estamos a tan pocas horas de estas elecciones? ¿Qué se puede decir? ¿Está todo listo? Está todo listo, Diego. Hemos trabajado muchísimo para llegar a este día. El día de hoy terminamos de repartir prácticamente el 90% ya de los materiales electorales. El día de mañana vamos a proceder a distribuir los maletines electorales, así como las máquinas de votación, a los locales ubicados en la ciudad de Asunción, y posteriormente en horas de la tarde, a las 14 horas, vamos a realizar una verificación de la máquina de votación con presencia de los apoderados de las diferentes organizaciones políticas. Y quiero aclarar que esta verificación de la máquina de votación se realiza con un DVD de prueba, de tal manera comprobar que llegan funcionando. Estamos preparadísimos, tenemos también ya todos los equipos del TREP distribuidos, probados. Vamos a realizar el TREP como es de costumbre. Las elecciones comienzan a las 7 de la mañana y se extienden hasta las 5 de la tarde, horario en que se cierran los portones, pero todas aquellas personas que estén dentro del local de votación formando la fila tendrán derecho a ejercer el voto. Posteriormente a ello, seguramente se procederá al escrutinio, el cual nos dura más de 45 minutos, ya que se hace con ayuda de la tecnología, y a partir de las 6 de la tarde vamos a comenzar a recibir los primeros resultados. Y 2 horas después, 2 horas y media más o menos, para las 8:30, 9 de la noche, vamos a tener ya un alto porcentaje de transmisión de todas las mesas receptoras de votos habilitadas, y con eso también ya tener los resultados oficiosos a nivel nacional. Director, queremos compartir también con usted y que nos explique cuántos electores están habilitados para votar este domingo en las internas simultáneas. Ahí estamos compartiendo el dato. Usted nos dice si es correcto, cuántos son del Partido Liberal, de otros movimientos y partidos, de la ANR. Bueno, me gustaría hacerlo disgregado por organización política. La ANR tiene 2.610.424 electores habilitados. La Concertación, 3.296.086 electores habilitados. El PLRA, 1.495.275 electores habilitados. Y otras agrupaciones políticas suman 310.346 electores habilitados. Esa vez disgregado en cuanto a las organizaciones políticas, Fernando. Con respecto a cómo se llega,
Claro, hubo una situación trágica con el tema del incendio, fallecimiento de José Ortiz, pero saliendo de esa cuestión que obviamente nunca vamos a cansarnos de reiterar el lamento, y en general la cuestión de las urnas, el TREP, está, digamos, como para afrontar este gran desafío, se pudo subsanar esa parte, digamos. Sí, nosotros en principio teníamos 21.500 máquinas, habíamos planificado ya todas las elecciones con buen tiempo de antelación. Posterior al siniestro lamentable del 29 de septiembre pasado, perdimos 7.919 máquinas de votación. Con ello tuvimos que replantear la parte logística, entrar en comunicación con los diferentes tribunales electorales. Tuvimos muy buena receptividad de parte de ellos. Logramos, a través de un acuerdo, levantar la cantidad de electores por mesa. En ese sentido, la ANR, que elige 11 cargos, van a tener 370 electores por mesa. El PLRA va a tener 700 electores por mesa, y la concertación en las mesas receptoras de votos, donde elegirán todos aquellos que no están afiliados a ninguna organización política y los que están afiliados a alguna organización política que no forme parte de la concertación, esa mesa tendrá 3.000 electores. Como les dije, nos quedamos con 14.000 máquinas después del siniestro. Pudimos conseguir 2.000 máquinas más, totalizamos 16.000 máquinas, pero la necesidad real es 11.412 porque esas son la cantidad de mesas que se van a habilitar. Entonces la diferencia la vamos a utilizar para capacitación en los locales de votación, así también como contingencia. Vamos a tener el backup suficiente para el caso de que alguna máquina deje de fallar, entonces nuestros funcionarios, nuestros técnicos van a sustituir inmediatamente esas máquinas para que el proceso eleccionario transcurra sin ningún problema. Director, ¿qué es lo que tiene que saber la gente? ¿Qué es lo que se puede hacer y qué no? Para mencionarles así rápidamente respecto al domingo. ¿Qué está prohibido, qué está permitido para esta jornada y las horas previas? Bueno, lo que está prohibido, ¿verdad? Como siempre, es portar distintivos dentro de los locales de votación, aglomerarse en un radio de 200 metros alrededor del local de votación, instalar puestos comandos también dentro de ese radio, tomar fotografías al boletín de voto, eso está prohibido también por ley. Eso puede invalidar nuestro voto, director, perdón la interrupción. El hecho de sacarle la foto. Eso queda a decisión de los miembros de mesa, pero por lo general no solamente le anulan el voto, sino que le denuncian con el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es un delito electoral. Esta ley no es solamente una prohibición, sino que nosotros le vemos como una garantía para el elector, de tal manera que si llega a ser coaccionado o presionado por algún referente político, por alguna persona, para que le tome una fotografía a su voto, le puede decir, eso está prohibido y no me puedo exponer a una sanción penal. Entonces le vemos nosotros más como una garantía ciudadana, y el elector debe conocer esto de tal manera a poder enfrentar ese tipo, las coacciones que eventualmente pudiera recibir. Claro, más que nada eso, para proteger al elector. A veces pensamos que no se negocia el voto, pero en realidad el espíritu de la norma es que nadie entre a votar coaccionado. El voto en solitario, mayormente con la máquina, digamos, como una máquina de impresión, casi podríamos decir la voluntad del elector. Es así, Diego, porque teniendo en cuenta que esa máquina no tiene una memoria permanente. Esa máquina de votación que estamos viendo en pantalla no tiene guardado el padrón, no tiene guardado el nombre de los candidatos, solamente tiene la oferta electoral y le permite al elector poder votar por los candidatos unipersonales, por los candidatos plurinominales, y te imprime, así como estamos viendo en la imagen, te imprime la boleta de votación y también guarda la información en el chip, que acercando al lector que está ahí en la impresora, uno puede ver y corroborar, le llamamos corroboración en caliente o comprobación en caliente, ¿verdad? Que lo que está guardado en el chip representa también lo que está impreso. No debe olvidar el lector que antes de salir del cuarto oscuro debe doblar ese boletín de tal manera a mantener el secreto del voto. Le debe entregar al presidente de mesa, el presidente de mesa, sin desdoblar el boletín, debe firmar, le hacen tintar el dedo al elector y el elector deposita en la urna plástica como es tradicional. Ese es el procedimiento, Diego y Fernando. Director, lo que tiene que ver con lo que está permitido, volviendo a las consultas también de este tipo, que mucha gente de por ahí tiene todavía dudas.
actividades sociales se pueden realizar esa noche anterior. Sí, o sea, yo le diría, no está prohibido, ¿verdad? Cambiando un poquito. Sí. No está prohibido, lo estableció en el artículo 195 del Código Electoral en lo referente a que se pueden realizar, no está prohibido realizar actos públicos o eventos sociales, tampoco está prohibido lo relativo al expendio de bebidas alcohólicas, pero hay que recordar que uno no puede ir en estado etílico a votar, ¿verdad? Porque se va a controlar y no le van a dejar ingresar seguramente al local. Entonces, esas son las cuestiones así más relevantes en materia social que son motivo de consulta permanente. Y algo que preguntaban también y que hacían también la acotación aquí a nuestro WhatsApp que tenemos habilitado, ¿qué es lo que específicamente votan aquellos que van a la concertación pero que no son, por ejemplo, del Partido Liberal? ¿Qué cargos específicamente son los que les van a aparecer en las máquinas de votación? Sí, hay que recordar que la Concertación para un Nuevo Paraguay fue constituido y reconocido sobre la base de dos cargos, chapa presidencial y en algunos departamentos el cargo de gobernador. Si nos ponemos en el caso de Asunción, el elector que vaya al local de la Concertación y se acerca a la mesa que le corresponda, va a poder elegir únicamente chapa presidencial. ¿Y el caso para elegir diputados, por ejemplo? No, el caso de diputados no, porque eso debe elegir solamente el afiliado a la organización política. En el local de votación de la Concertación van a estar las mesas receptoras de votos de los 5 partidos que decidieron hacer dentro de ese local. El Partido Liberal, el Partido Patria Querida, el Partido Revolucionario Febrerista, el Partido Frente Amplio y el Partido Demócrata Cristiano. Cada uno de ellos en sus mesas con su padrón de electores, o sea, de afiliados. Excelente. Entonces, Perfecto. ellos, por ejemplo, un afiliado al Partido Liberal se acerca a la mesa, se acredita, va al cuarto oscuro. La primera pantalla que va a encontrar es la oferta electoral de chapa presidencial, que tienen todas las mesas que están en el local. La segunda pantalla va a ser la lista del Senado, que el Partido Liberal va en alianza. La tercera ya va a ser diputación. Y si hablamos de central para adelante, va a tener también gobernación y va a tener junta departamental. Director, le agradecemos el tiempo, un saludo desde acá y estaremos hablando la otra semana ya con los resultados y hablando un poco de lo que fue la organización. Muy amable por el tiempo. Muchas gracias, Diego, Fernanda, y bueno, esperemos que el domingo sea una verdadera fiesta cívica y que verdaderamente el principal triunfador sea la República del Paraguay y todos los paraguayos y paraguayas. Muy amable, gracias. Bueno, con esto vamos cerrando nosotros nuestra participación. Sí, señor, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Gracias a los compañeros y compañeras que laburaron tanto para que nosotros podamos informar desde acá. Nos vemos. Buen fin de semana. Chau, chau. A votar. Chau, chau.